Sí, Sí, doctor. Vamos a dar, vamos a hablar sobre quemaduras. ¿Cuál es el problema principal en este caso? La afección principal que se da a nivel de es la piel, que es la estructura que se daña durante, se da esta afección, este insulto que propiamente es la cubierta que tiene el cuerpo, que es la que nos protege. De ahí la piel es un órgano extenso que anda alrededor, mide en un adulto alrededor de 1.8 metros de superficie corporal. Tiene las funciones principales de la protección contra el medio ambiente y mantiene la homeostasis interna del organismo. Por eso es importante cuando esta se daña, la afección que conlleva. Pero para que nosotros podamos entender el comportamiento de la afección de las quemaduras, es necesario que conozcamos la anatomía de cómo es la estructura específica de la piel. La cuerda en la piel tiene 3 componentes. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, porque en base a ese, a la gravedad, la profundidad de la lesión, así van a ser las manifestaciones que va a tener el paciente cuando tenga un problema de una quemadura, y así van a ser las repercusiones que va a tener y el tipo de manifestaciones clínicas que va a representar. Acá en este caso tenemos la epidermis, que es la parte más superficial de la piel, y esta es compuesta por un tejido epitelial estratificado que no contiene vasos sanguíneos. Normalmente tiene 5 capas o 5 estratos, y aquí lo vamos a llevar desde lo más profundo. Si queremos ver aquí el cursor, es decir, desde la parte más profunda a la parte más superficial. Y ahí como vamos a tener que la parte profunda, en esta zona, va a estar la capa germinativa, sigue la capa espinosa, de la capa granulosa, la lúcida y la córnea, que es la parte ya superficial, que es lo que nosotros podemos tocar normalmente con nuestros dedos. La capa basal, pues esta es la parte, como mencionamos, el primer estrato, desde lo profundo a lo superficial, de la epidermis. ¿Y qué es lo que contiene esta capa? Son las células basales, que son células cilíndricas, y es la que se mantiene a nivel de límite entre la dermis y la epidermis. Y a partir de esta capa es que empiezan a formarse las células basales, que van poco a poco ascendiendo para terminar de formar el queratinocito, que es el que le da la estructura a nivel de la piel, y es la que se está renovando constantemente. Las siguientes capas, como habíamos dicho, tiene 5. La siguiente capa es la espinosa, es que esta es una hilera de células poliédricas en mosaico que van unidas por filamentos o espinas, por eso es el nombre de espinosa. Y la granulosa, que es una mezcla de células que van entrelazadas y que tiene la característica que tiene gránulos de queratohialina, que es la estructura que le da en una forma granulosa como se observa. Pues tiene la característica que en esta parte, en la cavidad bucal, no se encuentra. De ahí tenemos la capa lúcida, que es la que está más prominente en las áreas donde se encuentra la piel gruesa. Y en este caso vamos a tener con mayor preponderancia a nivel de la palma de la mano y en la planta de los pies. Y la última capa, que es la córnea, que es donde está ya prácticamente, es la formación de la queratina, las células, los queratinocitos que están ya en esa zona, y donde se va renovando constantemente y donde se va haciendo la descamación a nivel de la piel. Cada una de estas áreas son importantes que las conozcamos para que vamos viendo cómo se va renovando la piel, cuál es la estructura, cómo es la forma en que cuando se daña esta estructura, por qué razón es que se tienen ciertos elementos y características de la quemadura en este sentido. Esto no. Otra de las características que tiene la parte de la epidermis, que es los melanocitos, son cierto tipo de células que le da
que producen la melanina, que es la que le da la coloración o expresión del color a la piel, y están en una proporción conjunto con la capa basal, con las células basales de 1 a 4 o de 1 a 12, entre relación entre el melanocito y la célula basal. Otro tipo de células que encontramos son las células de Langer, que son células presentadoras de antígenos, en las que nos permite tener el primer contacto ante cualquier tipo de agresión que tiene la piel, y estas células de Langer forman parte de la estructura de defensa que tiene el organismo. Es parte del sistema de macrófago mononuclear, que es el que se enfrenta y logra identificar el antígeno para poder controlarlo. Y las células de Merkel, que son los receptores sensoriales que nosotros tenemos en la piel. De ahí vamos a la unión epidermis-dermis, que es en esta zona, ¿verdad? Que no es una plana, tiene papilas dérmicas y crestas interpapilares, que son estas que se van formando. Entonces, esta es la unión dermoepidérmica. Todo este, la dermis, es de aquí hacia acá. Toda esta zona es la dermis. Y la dermis la vamos a subdividir, ¿verdad? Esta tiene dos áreas específicamente. La dermis es conocida como corion porque proviene del ectodermo. Tiene la característica que ahí se encuentra, es la que lleva la zona vascular y nerviosa de la piel. En la epidermis no se encuentra eso, solamente en la dermis. Se considera que tiene un grosor alrededor de 20 a 30 veces más gruesa que la epidermis, y lo que les mencionaba, que se divide en dos grandes áreas, una superficial y una profunda. La superficial es conocida como una dermis papilar y la profunda es conocida como la dermis reticular. Dependiendo de qué área es la que se afecte en una quemadura, así va a ser el grado de lesión que va a tener. Y eso necesito que lo comprendan en forma adecuada, que conozcan la estructura de la piel anatómicamente hablando, porque en base a eso es que va a generar que se está dividida las quemaduras en la profundidad, cómo se clasifican. Y entonces vamos a hablar un poquito de la dermis papilar, que sería en esta zona, toda esta parte de acá, toda esta zona de aquí, que está limitada por la capa basal del epidermis. Son papilas dérmicas, elevaciones copuliformes, es decir, esta zona de aquí, esto de aquí, ya de 0.02 hasta 0.1 por 0.05 milímetros. ¿Por qué está formada? Por colágeno, ¿ya? Y las fibras elásticas que le permiten a las capas celulares poder tener esa adaptabilidad que representa en la piel. ¿Qué tiene ahí? Pues ahí atraviesan los vasos sanguíneos y los nervios, que vamos a verlo más adelante. ¿Por qué? Porque esta es la que termina de darle y mantener en forma adecuada la epidermis, es la que la nutre en ese sentido. De ahí vamos a ver la dermis reticular, que es la capa profunda de la dermis. Esta se continúa casi insensiblemente con el tejido celular subcutáneo, es decir, con la hipodermis, porque el tejido celular subcutáneo es la hipodermis, que viene siendo esta capa de acá. Ustedes pueden ver el dibujo. Entonces, en la zona de localización, en esto, que la vamos a tener la dermis reticular, que es toda esta zona de aquí, ahí donde vamos a tener las glándulas sudoríparas, vamos a tener el folículo piloso y la red vasculonerviosa profunda. Te vamos a tener dos tipos de redes, una red vasculonerviosa profunda y una red vasculonerviosa superficial. Entonces, una va a estar en la parte de la dermis reticular y la otra va a estar en la parte de la dermis papilar. ¿Qué células que se encuentran aquí? Los fibrocitos y los mastocitos, que son los principales agentes que vamos a encontrar en la dermis reticular. El fibrocito, que es el que genera el fibroblasto y es el que produce la colágena específicamente. El mastocito es la que genera los gránulos, y aquí donde se dan una serie de reacciones a nivel ya de reacciones expresiones cuando la piel se ve afectada precisamente en reacciones histoquímicas,
de reacciones de inflamación, es donde se da este contexto. De ahí viene la tercera capa, que ya vimos la epidermis, la dermis, y la tercera es la hipodermis. Y la hipodermis es la que se le llama comúnmente, la que se conoce como celular subcutáneo. Ahí está errado, subcutáneo, no, que debe ser celular subcutáneo. ¿Qué implica el celular subcutáneo? Pues es tejido adiposo que está separado por tractos conjuntivos, es decir, que tiene grasa, es la grasa propiamente que se recubre al organismo en el cuerpo. Y va a variar dependiendo del sexo, de la edad, del peso del paciente. Unas son más de mayor proporción o de menor proporción. ¿Cuál es la función del hipodermis? Protección física contra el trauma y un agilante de la temperatura y de la reserva energética. Dependiendo qué área de estas que hemos mencionado, así van a observar ustedes, va a ser la clasificación de las lesiones de las quemaduras. En lo que les mencionaba, la vascularización, dos tipos de plexos vamos a tener: plexo subpapilar superficial, el donde estábamos a nivel de la dermis papilar, y el plexo profundo, que es donde está a nivel de la dermis reticular, que es donde se genera la vascularización de la piel. La parte sensorial, a través de las fibras motoras y sensoriales, y aquí a través de los receptores. No voy a entrar mucho en detalle en esto, porque vamos orientados a la parte de la quemadura. Entonces, ya hablando en sí del tema, la quemadura pues se da por la aplicación o la exposición a algún tipo de agente, que la piel se ve expuesta a este tipo de agente. ¿Cuáles son los tipos de agentes que podemos tener? El calor, el frío, la electricidad, sustancias químicas. En el calor, a través de la temperatura, la gente son lesiones térmicas que se van a generar y que van a afectar la estructura anatómica de la piel. Igual en la parte del frío, igual en la parte de la electricidad, que va a viajar entra a través de la piel, pero esta tiene la característica que puede recorrer esa misma energía, recorre diferentes partes del organismo, porque hay una entrada y hay una salida. Y las sustancias químicas que hace el contacto, es decir, es por una sustancia de contacto que genera una reacción, que es la que afecta a nivel de la piel. De las principales lesiones que vamos a tener por calor o lesiones térmicas, vamos a tener por escaldaduras, por llamas o por chispazos o explosiones. Y aquí es de recordar que el daño de la piel va a depender de la profundidad del área lesionada, dependerá de la temperatura del agente en contacto con la piel a la cual está expuesto y el tiempo de ese contacto. Y eso va a generar las características del tipo de lesión que va a presentar el paciente. Vamos a hablar un poquito de las escaldaduras. Cuando hablamos de escaldaduras, estamos hablando de las lesiones por agentes por el agua caliente específicamente. ¿Verdad? Esa es la que genera la escaldadura. Es la causa primordial que se ve en los niños específicamente. Un ejemplo, vamos a tener cuando tengamos un agua a 60 grados centígrados y tenga un contacto con la piel de 3 segundos, lo que va a causar en la piel es una quemadura de espesor parcial o una quemadura de espesor parcial total. Entonces significa que la lesión va a afectar la epidermis, va a llegar hasta la dermis. Una puede ser o a la dermis papilar o puede incluso llegar hasta la dermis profunda. Reticular. Si aumentamos 9 grados a esa temperatura de esa agua y ya solo la colocamos un segundo, ustedes ven que se asemeja el tipo de lesión que se tiene. Entonces, entre más alta la temperatura, menor tiempo de contacto puede generar, e igual entre menos temperatura, mayor tipo de contacto se hace en similitud del tipo de lesión que se genera. El segundo caso, las por llamas.
que es el segundo mecanismo más frecuente que se da, y esto lo vamos a ver en presencia de incendios, cuando hay contactos en los choques y que el líquido inflamable que llevan los vehículos, la gasolina, entra en colisión y eso explota. Va a haber eso, efecto de llama. Las cocinas, la ignición de ropa cuando nos quemamos específicamente, y eso implica una llama. Entonces eso es otro de los elementos que genera quemaduras por cuestiones térmicas. Y los chispazos son una explosión de gas natural, es lo que hemos visto, es lo que se ve más frecuente con las cocinas, el gas propano, cuando uno lo enciende y hay probablemente fuga del gas y esa chispa genera una explosión. Los arcos eléctricos también otra de las, donde vemos el paso de la corriente a través de los alambres de alta tensión, y al irnos acercando eso nos genera un arco y hay un chispazo y eso nos provoca una quemadura de alta tensión. Se recordarán hace un par de años cuando fue una explosión aquí en Mexicanos, una casa donde se trasegaba el gas, una gran explosión, las lesiones que presentaron 6 pacientes que nos llegaron al hospital, una de las pacientes una destrucción total de la cara por efecto de la explosión que representaba y del grado de quemadura que el paciente llegaron en ese día cuando los atendimos en el hospital. Las quemaduras químicas, el contacto, ya sea la sustancia, ya sea esta, un químico, un ácido, o sea, una base o un cáustico, que son las bases, ¿verdad? Y esta nos va a generar una destrucción en la piel, específicamente, dependiendo la cantidad de tiempo que entremos en contacto, así va a lesionar la epidermis, la dermis, la unión dermoepidérmica, o la dermis papilar, o la dermis reticular, o el hipodermis. Dependiendo la profundidad de la gravedad, así va a ser la lesión que se nos va a generar. Esta es una foto donde el ácido sulfúrico ha generado una necrosis a nivel de los dedos. Las quemaduras eléctricas, y este es otro de los elementos que también se da. Uno entra en contacto con la corriente, y la corriente entra en un punto específico del cuerpo a través de la piel y esta viaja. Y entonces la característica de la lesión eléctrica es que atraviesa el cuerpo, entra por un punto y sale por otro punto del cuerpo. Entonces hace un viaje a través del organismo. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar al paciente quemado? ¿Qué características tenemos que valorarlo cuando enfrentamos a un paciente? Eso va a depender, y eso es lo que tenemos que conocer, la profundidad de la quemadura. Primero que vamos a hacer es conocer la profundidad, porque tenemos que ver en el paciente quemado la extensión de la quemadura, cuánto lo afectó. Tener que ver la profundidad de la quemadura, y eso se va a basar en base a la gravedad que tenga esa quemadura. Y para eso es necesario que se conozca la profundidad. Y ahí vamos a tener quemaduras de primer grado, quemaduras de segundo grado, quemaduras de tercer grado, quemaduras de cuarto grado. Las de primer grado se refiere a una lesión nada más del epidermis. Entonces, esta está basada, la profundidad está basada de qué parte anatómica de la estructura de la piel es la afectada. Ya es la que hasta dónde llegó la lesión afectada. Entonces, la de primer grado solo afecta el epidermis. Las de segundo grado vamos a tener de dos tipos: una de espesor parcial superficial o de espesor parcial profundo. Y eso implica que una va a generar, está afectada la epidermis y llega a la dermis. A la dermis papilar va a implicar la de espesor parcial superficial, o la dermis reticular si es de espesor parcial profundo. Las de tercer grado, es decir, que completamente se lleva y afecta la dermis, la epidermis y la dermis completamente. No hace esa separación de unas partes afecta la dermis papilar, otras partes afecta la dermis reticular. Aquí se afecta completamente. Y la de cuarto grado es cuando afecta la epidermis, afecta la dermis en sus dos componentes y
logra llegar a la hipodermis, que es el celular subcutáneo, y puede afectar incluso a los músculos, puede afectar incluso a los huesos. Cuando se dan esas circunstancias, entonces hablamos de quemaduras de tercer grado. Aquí vemos una quemadura de primer grado. Lo más frecuente es el sol, la exposición al sol que se genera. Cuando vamos a la playa o estamos haciendo algún tipo de ejercicio, eso implica una quemadura en el cuerpo. ¿Qué características tiene la quemadura de primer grado? Que solo le afecta a la epidermis nada más, que solo es esa zona en la que se genera, es decir, la de las 5 capas que habíamos mencionado. Entonces, ¿qué características son? Que se ven eritematosas, rojitas. ¿Por qué? Por la vasodilatación por la vasodilatación. Fíjense que una vasodilatación, como les mencionaba, que la epidermis no tienen vasos. Entonces, la vasodilatación que se genera es a nivel dérmico. Y eso es lo que refleja que se vean eritematosas las lesiones. Pueden ser dolorosas, ¿verdad? No tiene ampollas, esa es una característica primordial, y remiten en 2 a 3 días. ¿Por qué? Por el fenómeno de la exfoliación, es decir, porque se va descamando normalmente. Entonces ya se va haciendo el recambio epitelial en la epidermis, se van cambiando el queratinocito y por eso es que va cediendo y la remisión es al segundo y tercer día. No es necesario, en estos casos, no es necesario que uno calcule y la necesidad de requerir líquidos endovenosos en los pacientes. Bajo ningún concepto pone en riesgo la vida del paciente, porque solo es la epidermis la que afecta. Y vemos la quemadura de segundo grado de espesor parcial superficial. En esta lo que va a hacer afectar es que nos va a quemar. La epidermis se afecta, se quema y se quema la dermis papilar. Entonces, eso implica que ya en esta sí vamos a empezar a ver la formación de vesículas. ¿Por qué? Porque hay un acúmulo en la parte de la unión epidermis y la dermis. Entonces ahí empieza a formarse las vesículas. Y podemos tener aparición de vesículas incluso hasta 24 horas dependiendo de la exposición que se tenga de la lesión. Puede haber una remoción de la misma vesícula, que la vesícula, porque se va a acumular el líquido y el líquido puede haber atención y la vesícula se va a romper. Entonces podemos tener ahí, la herida va a ser color rosa, va a haber la vasodilatación que observamos y humedad específicamente. Muy caso contrario con la primera, que era la primer grado en la cual no había humedad. Aquí ya se empieza a ver ese grado de humedad de la lesión. Y cuando ustedes lo tocan, aparte de ser dolorosa, van a que uno al tocar esa lesión se palidece. La quita, se vuelve a obtener el color. Entonces, tienen apariencia húmeda y exudativa, son dolorosas. Esa es la característica que tienen. Y no necesariamente dolorosa solo a la presión, sino que al aire, específicamente. Cuando sopla el aire, el contacto con el aire, eso le provoca dolor al paciente. Esa es la característica del espesor superficial en los casos. Si no hay infección, normalmente la cicatrización puede ser espontánea en unas 3 semanas más o menos, sin deterioro de la piel específicamente, sin formación de cicatrices deformantes. ¿Por qué? Porque solo la dermis papilar es la afectada junto con la epidermis. Y vamos a tener la espesor profunda, es decir, que ya afecta la epidermis, afecta la dermis papilar y llega a afectar la dermis reticular. En este igual van a formar vesículas, pero aquí ya la superficie se ve de un color moteado, rosa, blanco. Carece de un flujo sanguíneo, ya no se ve esa característica que veíamos de tipo rosadito en él, no, que ya se ve una característica blanquecina la lesión. Aquí a la presión el llenado capilar va a ser lento o ausente, diferente en la anterior, que sí se veía cuando apretamos, volvía nuevamente el llenado capilar. Hay más molestias que dolor específicamente. Diferente en la anterior, que era más dolorosa. ¿Ya? Entonces aquí la herida es menos sensible en ese sentido. Al segundo día el color ya es blanco y suele estar seca, diferente en la anterior que era húmeda, en el espesor superficial.
Y esta ya cicatriza entre la tercera y la novena semana. Ya esta sí ya forma cicatrices específicamente. De toda lesión que le genere cicatrices, significa que, que ha sido una quemadura de espesor parcial profunda porque ha afectado la dermis reticular, que es donde estaba la red vasculonerviosa profunda de la piel. Y aquí puede ser necesario la realización de injertos para poder sellar el área. ¿verdad? Y aquí podemos tener incluso la cicatrización puede ser mórbida, una cicatrización hipertrófica la que se pueda generar. Y tenemos las quemaduras de tercer grado, que es donde afecta ya todas las capas del epidermis y la dermis. Hay una destrucción total. ¿ya? ¿Qué es lo que ya aquí se genera? Hay un aspecto blanco, rojo, cereza o negro específicamente. Son duras, es insensible, al paciente no le duele. Aquí no hay molestia en ese sentido. Rara vez palidecen con la presión y estas son las que generan la escara. ¿ya? Es una condición, una área dura que ya no es funcional y le permite en la piel afectar porque terminan, si esas están en áreas circundantes, va a ser un anillo que va a afectar la circulación posteriormente de esa área. La cicatrización se produce por segunda intención, no hacen contracción, decir que va generando, tratar de ir subiendo la estructura, generando desde el celular subcutáneo hacia arriba, es decir, va desde la hipodermis a la dermis generando la cicatrización. Acá tenemos quemaduras de diferentes grados, ¿ya? En estas zonas de blanquecinas, en estas otras zonas que ven rojizas y en estas otras zonas que ya completamente de tercer grado. Aquí la de cuarto grado, que ya implica que quema el celular subcutáneo o la hipodermis o afecta músculo o afecta hueso. Ustedes pueden ver en esta. No se ve muy bien la foto, pero aquí está todo negro en esta zona. Aquí el paciente es más la lesión, la impresión al ver eso, que se queja de dolor. Él no se queja de dolor en este tipo de casos. Y esto es más frecuente en aquellos casos de las energías por quemaduras por electricidad. Y aquí una parte, un cuadro de resumen de las diferentes lesiones, dónde está la afección, el tiempo de epitelización y la calidad de la cicatriz que se va a generar. ¿ya? Para que más o menos tengan cómo son las características de cada una de las quemaduras de acuerdo al grado de profundidad que esto se ve. Después de haber evaluado la gravedad, profundidad de la quemadura, vamos a ver la extensión de la quemadura. Y la extensión de quemadura, pues aquí vamos a utilizar, en el adulto específicamente utilizamos la regla de los 9, en la cual establecen una serie de áreas en el cuerpo, vea, de múltiplos de 9. Y ahí vamos a encontrar que los miembros, la cara, la región anterior, vamos a encontrar los miembros, tienen una superficie corporal de 9, a ambos miembros superiores, los miembros inferiores son 18. El tórax anterior, cuando estamos hablando del tronco, no tórax, el tronco anterior, que implica tórax y abdomen, es 18, el tórax posterior es 18, la cara es de 9%. Entonces, si ustedes hacen cuenta, miembros inferior, 18, 18, 18, 18, y estos otros 18, y hacen la sumatoria, les va a dar 99. Nos falta el 1%, que es en la región genital. Entonces, eso es la parte cómo se hace lograr calcular. Ustedes en esta zona, por decir, paciente que en la zona está quemada sola la zona anterior del cuello, del tórax y parte del abdomen, uno calcula que todo esto es 18%. Si no tiene todo afectado, entonces uno va a ir variando. Puede ser un 12, puede ser un 14, un 15, de acuerdo a la característica que ustedes quieran establecer como área quemada. Y eso es importante para calcular
posteriormente el tipo de terapéutica que yo le voy a dar al paciente. Y en los niños, como el niño cambia la estructura, un poquito la cabeza es más grande, entonces ahí a ese se le da mayor preponderancia. Ustedes ven, en el adulto es 9, en el niño es de 18. Entonces va a cambiar. Otra forma es hacer el cálculo a través de la palma de la mano del niño o de la persona. Y eso implica que eso, de acuerdo a esa característica, es el 1% afectada de la parte de la superficie de la mano. Otra, se valora la edad del paciente. Es más crítico en pacientes en niños que en el adulto, y principalmente en los niños menores de 2 años. ¿Ya? Y en el adulto igual las características. ¿Por qué? Porque la piel ya no tiene la misma turgencia, la misma afección de otras patologías que los hace característicos a los pacientes ancianos. Otra situación que debemos de evaluar ante un paciente quemado es la lesión pulmonar, que siempre debemos de ver, y de acuerdo al evento que haya suscitado, si hay una inhalación de humo, entonces debemos de pensar que se ha generado una quemadura a nivel del tracto respiratorio, tanto superior como inferior. Y esas debemos de tener cuidado y evaluarlas, ser bastante acuciosos en ese sentido, porque si nosotros, como vamos a ver más adelante, si no actuamos de forma precisa, vamos a lamentar no haberlo hecho, porque las características que genera este tipo de lesión no nos va a permitir posteriormente revertir la lesión. Y no se va a morir el paciente por la quemadura, sino que se va a morir por la falta de aire que ingresa a los pulmones, porque se va a terminar ahogando el paciente. Y ahí tenemos las quemaduras eléctricas, ya como una característica especial que se genera porque viaja. Aquí vamos a tener lesiones a nivel de la zona donde entró, lesiones donde salió la energía que viajó a través del cuerpo. Vamos a tener lesiones a nivel cardíaco, vamos a tener lesiones a nivel renal y normalmente este va en evolución y estas se caracterizan por presentar quemaduras de tercero a cuarto grado específicamente. Otra de las condiciones es que cuando hay una explosión, hay una llama, siempre debemos de asociarlo a un evento de un trauma. Es decir, aparte de la lesión del paciente, de la propia quemadura, si el paciente fue una explosión, pues no va a haber entonces una evolución de un trauma agregado a la quemadura. La quemadura se maneja de una manera y el trauma se maneja de otra. Entonces ahí tenemos que observar. Ustedes pueden ver aquí un paciente lesionado en tórax, probablemente en la región del tracto respiratorio. Puede ser que fue expulsado en alguna medida y nosotros no debemos de descartar de buscar el trauma en este paciente. La quemadura es una cosa y el trauma es otra. O sea, son dos elementos asociados. Y la presente de enfermedades preexistentes, cualquier tipo de lesión, de enfermedad que tenga el paciente. Un poquito la fisiopatología de la quemadura, ¿verdad? Es porque lo que se genera la lesión y eso permite la salida del líquido. Es decir, hay un aumento en la permeabilidad vascular que se genera en este tipo de lesiones. Esa es parte de la fisiopatología de la quemadura. Se considera que si la quemadura involucra entre el 15 al 20% de superficie corporal quemada, entonces va a ser necesario el uso de líquido endovenoso porque lo puede conllevar a un choque hipovolémico al paciente. Por eso es que ustedes calculan la superficie corporal quemada y tiene de 15 a 20%, deciden el uso de líquido. Abajo de eso no se realiza, a no ser que sea una quemadura de tercer grado. Y ahí en ese caso sí va a requerir el uso de líquidos.
Se considera que cuando se da la quemadura, en forma rápida se genera un edema, que puede ser entre las primeras 6 a 8 horas de la lesión, e incluso puede llevarse un poquito más tiempo. Por eso es que uno debe anteponerse ante estos hechos. Prevenir algún tipo de lesión, algún tipo de obstrucción. No la vemos en este momento, pero un par de horas la vamos a tener. Y cuando esté instalado ese edema, y si estamos hablando del área bronquial, del área traqueobronquial, va a ser imposible que le colocamos un tubo. El paciente por el edema van a cerrar las vías respiratorias y va a morir ahogado. Por eso es que debemos de anteponernos ante esa circunstancia. La quemadura nos genera una inflamación. Puede ser una inflamación, dependiendo de esa inflamación, así van las características y los mediadores que va a representar en eso. Entonces ahí vamos a tener una serie de sustancias químicas que se liberan y una serie de mediadores que andan circulando. Y eso va a generar una respuesta inflamatoria en el organismo. ¿Ya? Dependiendo de la gravedad, dependiendo de la extensión, de la profundidad de la lesión que se genera, así va a ser la respuesta sistémica que va a tener, así va a ser la respuesta inmunológica, así va a ser el metabolismo que el paciente va a generar y que lo puede conllevar si se asocia a procesos infecciosos a una sepsis y llevarlo de disfunciones a una falla orgánica que se genera. Consecuencias hemodinámicas que va a presentar, pues la misma alteración, la misma quemadura en la zona le va a generar una alteración en la permeabilidad capilar y eso va a implicar haya salida de líquido del intersticio, salida de líquido de la parte vascular hacia el intersticio y esto se acumula en áreas que no son funcionales para el organismo. Y eso va a implicar una disminución del volumen circulante y eso implica que el paciente puede entrar en shock en esas circunstancias. Consecuencias celulares, la misma destrucción que va a generar a nivel de la lesión de la célula, puede llevar incluso a destrucción a nivel de los glóbulos rojos específicamente. Se considera que eso va a depender de la característica de lesión que va a tener el paciente. Por eso es importante tener en estos pacientes poder mejorar el estado de volemia en los pacientes bajo un monitoreo continuo y constante para tomar decisiones en forma temprana para generalizar. Desde el punto de vista endocrino, ¿verdad? ¿Qué implica como se vio cuando vimos metabolismo quirúrgico? La respuesta que implica para el organismo. Es decir, que se genera en todo ese proceso de la parte hormonal que se ve involucrado en ese sentido. Y esto tiene que ver con el metabolismo quirúrgico del paciente, propiamente dicho, lo cual es un tema que ya lo vi. El sistema circulatorio, pues inicialmente la vasoconstricción para tratar de derivar la sangre a áreas que tienen exclusividad para el uso de la glucosa. De ahí vamos a tener que tienen que proteger el cerebro, tienen que proteger el corazón, tienen que proteger riñones, que son las áreas altamente susceptibles. ¿Ya? Entonces, con la intención, vamos a generar una vasoconstricción que conlleva posteriormente un retorno, una disminución en el retorno venoso, por ende una disminución del gasto cardíaco, que posteriormente va a lograr ser compensado por la resistencia a nivel de la resistencia vascular periférica. Todo eso es un círculo vicioso que se termina generando en la respuesta del sistema circulatorio. El sistema respiratorio va a haber dilatación bronquial, aumento de la actividad secretoria, ¿verdad? Por la misma circunstancia de la lesión que se genera y eso implica un desequilibrio al final entre la ventilación y la perfusión. ¿Verdad? Es importante ponerse de acuerdo con la persona que va a estar tratando este tipo de circunstancias para tratar de no entrar y entorpecer el manejo que se está dando en los pacientes. Comprender el fenómeno de la quemadura específicamente. El daño renal, la pérdida de volumen, eso va a implicar que va a haber una disminución del filtrado glomerular. Hay aumento en la secreción de la hormona antidiurética para tratar de evitar de que el organismo esté perdiendo más agua, ¿verdad? Y eso es parte de los efectos que se generan en una etapa normal.
Eso es A. Pero ahí en la etapa crítica de la quemadura es lo que no se debe evitar. Recuerden que el paciente en el momento tiene poco líquido y nosotros lo vamos a querer que lo pierda por orina, entonces ahí es donde entramos a tratar de discernir el abordaje que le tenemos que dar al paciente. Por eso es importante conocer la fisiología de las áreas y la fisiopatología para poder comprender los fenómenos que el paciente presenta en estas circunstancias. No. ¿Qué hacer? Les llega, ustedes van a estar ya un par de semanas más adelante o meses y les llega un paciente. Ya está una parte así en forma práctica, vemos la primera atención. Recuerden, todo paciente, no es algunos sí, algunos no. Todo paciente de trauma debe hacerse la evaluación primaria, que es el ABCDE de la lesión. El trauma es, la quemadura es un trauma. Entonces la vamos a abordar bajo el mismo concepto en ese sentido. ¿Verdad? Por eso se aplica la evaluación de la evaluación primaria, el A, el B, el C, el D y la E. Es necesario que ustedes estén conocedores qué implica cada uno de ellos, que este es el método de abordaje que se debe realizar, ¿verdad? A través de la reanimación o la evaluación primaria. ¿Y cuáles son las medidas inmediatas a realizar? La vía aérea, todo paciente, sea trauma, sea quemadura, vamos a valorar la permeabilidad de la vía aérea, es decir, la entrada desde la nariz o la boca, que pueda tener la continuidad hacia el tracto respiratorio. Por eso es necesario que identifiquemos, busquemos en las evaluaciones primarias, la intención es ir a buscar las condicionantes que pueden conllevar a un paciente a la muerte, para poder corregir de forma temprana, en ese sentido. Por eso, cuando se da una quemadura, investigamos el entorno en que se dio esa quemadura, qué tanto estuvo expuesto el paciente a una serie de gases calientes que le van a terminar quemando cuando esté tratando de aspirar en esas circunstancias. Entonces es importante, hay una estructura a nivel de la región de la faringe, de la laringe, que es la glotis. Y esta glotis se mueve de un lado a otro para tratar de proteger específicamente la vía aérea en los pacientes. Entonces vamos a observar una serie de situaciones clínicas que nos sugieren a una lesión por inhalación. El hecho de tener que un paciente presente quemaduras faciales o en el cuello, quemaduras de cejas o las vibrisas nasales, los pelitos de la nariz, que el paciente esté tosiendo y ustedes observen que es un esputo carbonáceo. Eso implica que él aspiró una serie de elementos y eso por eso está él desgarrando ese tipo de patología. Puede generar ronquera por el edema que va a empezar a formarse, ¿ya? Y como no va pensando en una forma adecuada, no va a haber una adecuada perfusión por el mismo entorno, entonces puede generar confusiones mentales, confusión en el paciente por la falta de anoxia, es decir, por la falta de oxígeno en el paciente. Otra de las condiciones que vamos a tener la carboxihemoglobina, que implica que la hemoglobina se une con el CO2, con el CO, perdón, el monóxido de carbono. Y eso no le permite liberar el oxígeno completamente. Entonces tenemos que tener cuidado en esas circunstancias de valorar al paciente la parte de la profundidad, la parte de la extensión para iniciar tratamiento. Todo paciente que tenga una vía aérea permeable, iniciamos a darle el soporte con las quemaduras. Todo paciente donde observemos que una quemadura le llega y va a requerir que más del 10-15% de superficie inicie con líquidos. Ya.
inicia con líquidos, si es arriba del 15, también inicia con la administración de oxígeno, ¿verdad? ¿Para qué? Para darle soporte. Pero si ustedes ven que si hay toda esta serie de elementos que les acabo de leer, de quemaduras faciales en el cuello, de las vibrisas nasales, que está expectorando algo oscuro, entonces inmediatamente tienen que proceder de una forma expedita a tratar de intubar a ese paciente, porque les va a dar sustos donde se obstruye y uno no puede lograr mejorar la condición en el paciente. Entonces es importante eso, verificar esa condición. Y si tenemos ante un paciente quemado y tiene dificultad, no responde a la vía, con la vía aérea, pues en ese momento tenemos que tomar la indicación de hacer una intubación de forma temprana. En caso, si no lo hacemos, la evolución sigue y cuando lo vamos a querer hacer, no vamos a pasar porque hay un gran edema a nivel del tracto bronquial que es imposible atravesarlo, entonces vamos a requerir de una forma urgente hacer una cricotiroidotomía en estos pacientes. El otro componente que vemos de la evaluación ABCD es la ventilación, es decir, el intercambio gaseoso que se genera dentro del organismo. Y ahí donde tenemos, como vamos a estar, el paciente puede estar consciente, inhalando, entra aire quemado, aire caliente, perdón. Y eso va a conllevar monóxido de carbono. Y entonces ese monóxido de carbono junto con el aire caliente terminan dañando al alvéolo. Y entonces a eso debemos de tener un poco de cuidado en ese sentido. Las lesiones por explosión neumotoras por igual es trauma. Tenemos que valorar las condiciones de los pacientes en ese sentido. Entonces, recordemos esa condición. El paciente que en este momento no presenta, pero en un par de minutos o horas va a presentar un edema que va a ser imposible corregir en ese momento el paciente. Y se nos puede morir por no haber ofrecido lo que realmente tuvo que haberse ofrecido el paciente. Y la parte de la circulación, que es lo que vamos a ver, ¿ya? Recordemos que un paciente quemado no les va a generar un shock específicamente. Y eso debemos de tenerlo claridad. La otra es que cuando el paciente ya le evalúen el componente de la circulación, hay que ver los pulsos, hay que ver el estado de conciencia del paciente para ver e interpretar esas condiciones. Entonces, si ya ustedes ven esa situación y ven la profundidad de la quemadura, qué nivel está, entonces empieza a hacer el recuento de los líquidos endovenosos. Y aquí se utiliza una fórmula muy ya conocida por años, la fórmula de Parkland, en la que me va a permitir establecer el tipo de líquido que yo le voy a administrar al paciente específicamente. Quiero ver, ¿puede instalar venoclisis? Sí, se puede instalar venoclisis si es requerido en los pacientes. Si el paciente tiene esa condición de tener de no poderle administrar inicialmente y dificultades para colocar una venoclisis, el paciente en nuestro medio no lo tenemos, pero en otras áreas se hace a través de funciones intraóseas. ¿Ya? Esa es una habilidad que tenemos que dentro de poco podemos probablemente lograr establecer una vía intraósea en lugar de la vía intravenosa. Sin embargo, los pacientes específicamente, el abordaje de elección es la vía endovenosa, es decir, la venoclisis. El uso de la intraósea solo es de carácter excepcional. Aquí les mencionaba la fórmula de Parkland. Anteriormente se manejaba que el paciente quemado se le calculaba la superficie corporal quemada, se le pesaba al paciente y a esos dos elementos se le agregaba la cantidad de líquidos a utilizar. Se multiplicaba por un factor, que eran 4 ml, lo multiplicaban por el peso y eso lo multiplicaban por la superficie corporal quemada. Y eso les da un valor.
Y entonces ahí empezaba la reanimación del paciente. Entonces, ¿cómo se da ese valor, ese total? Pues el 50%, es decir, la mitad, se va a iniciar en las primeras 8 horas después de la quemadura. No 8 horas después de que yo lo vi en la emergencia del paciente. Para el caso, si un paciente se dañó a las 7 de la noche, pero llega a medianoche al hospital, el paciente lleva alrededor de 5 horas. Entonces, la cantidad de líquido que yo le voy a pasar, ya solo tengo 3 horas para pasárselo. Entonces, ¿por qué? Porque el 50% se administra en las primeras 8 horas y el otro 50% restante se le administra en las 16 horas restantes en los pacientes. Entonces, esa es la manera de abordar cómo calcular el alta en estos pacientes. Esto lo mencionamos. Es importante que cuando le llegue un paciente con una quemadura, ¿ya? Uno de los elementos primordiales es tratar de disminuir el proceso que está provocando la lesión. ¿Y qué es lo que está provocando la lesión? Es una quemadura en un agente que mantiene en contacto. Y como mencionábamos, que dependiendo de la intensidad, de la profundidad y del tiempo de duración del contacto, así van a ser el tipo de lesión que va a presentar. Por eso es importante poder retirar las ropas de los pacientes de una forma expedita, ¿verdad? Para tratar de evitar que se siga manteniendo ese contacto del agente etiológico, en este caso la ropa quemada, ¿verdad? Porque va a seguir dañando más la condición del paciente. Se le administra oxígeno, se le da opioides como analgésicos si se requiere. La antitetánica, se considera que el uso de antibióticos, hay uno lo habla entre las primeras 72 horas, que se pueden diferir, pero yo recomiendo que no sea así, sino que al paciente se le establezca la condición de los primeros antibióticos después de las 24 horas. Tienen la quemadura, bajemos ya le quitamos la ropa, ahora bajemos la temperatura de la piel. Y a eso lo vamos a lograr con irrigación. Es decir, bajarle con agua al paciente esa lesión. Por eso cuando ustedes están cocinando y se queman un dedo, pongan la mano bajo el chorro y ahí quédense, que les baje, ¿ya? Para tratar de generar. Y eso es importante hacerlo en las primeras horas de la quemadura, porque eso va a disminuir la cantidad de lesión que va a generar. Si tal vez la lesión va llegando por la dermis papilar, pues ahí es que se quede la lesión, que no baje, no profundice, pues eso lo van a revertir con los cambios de temperatura que se vayan a generar. Pero algo importante cuando uno hace eso es que evitar que el paciente entre en hipotermia. Debemos de bajar la temperatura local, pero no la temperatura sistémica del organismo. Entonces, para evitar eso, hay que calentar al paciente, ¿ya? Calentar significa no con otro agente que cause una lesión térmica, no que abrigarlo específicamente. Y el cuidado de la herida. El paciente cuando llega es necesario que se le coloque, dependiendo, como vamos a tener una variabilidad de la lesión, del grado de profundidad en diferentes áreas de la piel, entonces así va a ser la manifestación clínica del paciente. Por eso es que este tipo de pacientes se les envuelve para evitar que el aire les provoque dolor en aquellas áreas que tengan quemaduras de segundo grado de espesor parcial. Entonces, para mejorar esas condiciones se establecen ese tipo de cosas. Si unos establecen el uso de gas estéril, ya sin colocar nada, otros están aduciendo colocar plástico en las áreas de la quemadura para lograr aislar completamente. No se requiere abrir las ampollas, porque la ampolla específicamente se logra, ese segmento de piel todavía logra evitar exponer esa área, evitando las condicionantes para un proceso infeccioso posteriormente. Uso de analgesia en los pacientes. Hay que dar analgésico al paciente.
porque la quemadura puede ser de diferente, como he manifestado, de diferente grado. Vamos. No son puros, las quemaduras no es solo grado 3 o solo grado 4. Vamos a tener diversidad de lesiones en ese sentido. ¿Cuándo vamos a referir a un paciente? Aquí, pues, esto es la parte de la teórico, porque no, solo tenemos un centro de quemados en los niños. ¿Verdad? En los adultos no existe, sino que aquí hay, el Hospital Rosales tiene un área, pero es un servicio de cirugía plástica, que es donde ellos ven ese tipo de lesión, pero no es un centro propiamente dicho. Solo el del Bloom sí es un centro de quemado. Entonces, ¿cuándo vamos a referir a un paciente? Cuando tengamos una quemadura espesor parcial o espesor total y que en conjunto sea más del 10% de superficie quemada, ¿verdad? Y el paciente sea menor de 10 años. Y eso lo vamos a mandar. O cuando tengamos quemaduras de espesor parcial y de espesor total que sea mayor del 20% de la superficie corporal quemada, y eso va a ser independientemente de la edad. O cuando tengamos quemaduras de espesor parcial, espesor total y que incluyan ¿qué áreas? Manos, cara, pie, los genitales, el periné o articulaciones mayores. Eso las derivamos. O de quemaduras de espesor total mayor del 5% de superficie corporal quemada a cualquier edad. Quemaduras eléctricas, quemaduras químicas, quemaduras, lesiones por inhalación, ya se van a áreas especializadas de quemado. Pero como en nuestro medio no tenemos, la seguimos manejando en nuestros hospitales específicamente. Ahí que no se alegren que van a referir a estos pacientes. Las lesiones para acá, nada más lo último, las lesiones por inhalación, cuando hemos tenido contacto con aire caliente. Y ahí estamos haciendo nosotros envenenándonos, porque entramos a absorber el monóxido de carbono. ¿Ya? Y eso nos genera un envenenamiento del CO2, del monóxido de carbono, no CO2, del CO, del monóxido de carbono. ¿Por qué se genera eso? Porque el monóxido de carbono tiene mayor afinidad a la hemoglobina y desplaza y hace a un costado al oxígeno. Entonces el paciente se está ahogando. Por eso se envenena en ese sentido. Entonces, porque tiene mayor afinidad. Entonces es lo que vamos a observar en ese sentido. Por eso es que parte del abordaje que se da a estos pacientes es que inmediatamente se les coloca oxígeno a alta concentraciones y en 20-30 minutos de oxígeno a altas concentraciones empieza a desplazar el CO2, el CO se empieza a ser desplazado de la hemoglobina y empiezan a revertir los síntomas en estos pacientes. Se consideran que valores de monóxido de carbono unido a la hemoglobina, cuando es menos del 10%, no da síntomas, pero del 10 al 20% el paciente les va a presentar cefalea, náuseas, vómitos o pérdida de la destreza manual. Hasta el 30% va a haber debilidad, confusión, van a encontrar los letárgicos. Del 40 al 60% vamos a encontrar ya el paciente en coma y mayor del 60% pues es ya prácticamente el paciente fallece. Entonces esas son de las características que uno debe de evitar con llevar a un paciente. ¿Y cómo lo podemos revertir? Con el uso del oxígeno, ¿verdad? A altas concentraciones, inmediatamente se le coloca y se da para revertir ese proceso de lesión en el paciente. Y en estos pacientes que se dan las lesiones por inhalación, ahí donde nos anteponemos para hacer una intubación temprana, porque lo que les mencionaba, que el tracto respiratorio con las horas, con los minutos, se vaya edematizando. Y cuando ya encuentren una vía aérea edematizada, va a ser imposible que coloquen el tubo. Por eso es que en forma profiláctica, ante la evidencia que habíamos mencionado al inicio de la clase, evidencia de las características que el paciente tiene lesión por inhalación, se hace una intubación temprana en el paciente, para evitar que posteriormente no lo podamos colocar y el paciente no fallezca ahogado en seco. ¿Preguntas?
¿Estamos el conectados todavía o no? el, el uso de antibióticos que mencionó, como por ejemplo la sulfadicina de plata, que mencionó que solo después de 72 horas, ¿se usan a partir de cierto grado, por ejemplo grado 2, o se usan en los 4 grados? Principalmente en los grados 2. En el grado 3 específicamente o 4, eso lo que nos va a formar son escaras. Entonces ahí es mentira que nos va a evitar, porque ya la escara ya es una costra que nos genera, ya no va a penetrar mayor cosa, no va a generar. En cambio, en la grado 2, ahí donde tienen mayor efectividad. ¿Ya? Pero incluso todavía estos son temas todavía de discusión en la comunidad científica en ese sentido. Hay unos abogan por el uso en forma temprana, otros lo refieren que no se utilice. ¿Ya? Pero desde el punto de vista nos permite a nosotros en nuestro medio, recuerden que esto hay discusiones que las hacen y ponen sus características en su entorno como ellos manejan, con todas las cosas que tienen a la mano, con toda la tecnología, y en nuestros medios tenemos ese déficit. Por eso es que aquí se recomienda así seguir utilizando, colocarlo y ponérselo al paciente. Y aquí ¿qué utilizamos? Utilizamos gasas envaselinadas si tenemos, y si no, pues usamos el antibiótico, ¿cómo mencionaste? Ya me olvidó, la sulfadiacina argentina, que genera porque nos permite, hace el contacto, evita la proliferación bacteriana en ese sentido y le sirve para posteriormente quitárselo al paciente para que no sea dosis. Si no la tenemos, usamos vaselina, ¿verdad? Pero se recomienda en ese sentido. Hay otras áreas específicamente, aunque esto ya es una parte de lo que ellos hacen en área de campo, no teniendo las circunstancias más óptimas. Y esto lo hace el CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, cuando anda en zonas de conflicto, en zonas donde no cuentan con las características más idóneas, lo que hacen es plástico. Es el plástico de comida que se utiliza para la cocina, esa utilizan para envolver al paciente. Y les ha dado buenos resultados, dice. Pero en nuestro medio todavía, pues, yo todavía no lo considero prudente el uso a nivel hospitalario. ¿Ya? Una cosa en el entorno afuera, en el entorno donde no tenés nada y utilizas eso. ¿Ya? Pero en nuestro medio hasta nos pueden llegar a generar un tipo de demanda y no necesariamente por el plástico se infectó la lesión, ¿verdad? Pero eso debemos de tener cuidado en ese. Pero les digo, dependiendo de eso, en nuestros medios seguimos utilizándola, ¿verdad? En la sulfadecina. ¿Otra pregunta? No se me recomienda mucho más la sulfadecina. ¿Ya? Pero si no tenés, entonces usarla. ¿Ya? Porque genera una costra, dicen, pero no es que estén totalmente proscritas, pues en ese sentido. ¿Ya? Son temas de discusiones y de disponibilidad también del insumo. ¿Otra pregunta? Yo creo que solamente, doctor. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Sí, doctor. Sí, doctor. De acuerdo, entonces. Hay un gusto, jóvenes. Muchas gracias.